Aleluya. Buenas noches, amados hermanos y amigos que hacen vida en Torbellino TV. Como desde temprano se le hizo el anuncio, la invitación, bueno, les invitamos nuevamente a unirse al canal, ya estamos en vivo, y a compartir y a dejar sus preguntas sobre este tema tan importante como es quién es la mujer, quién es el dragón y quién es el niño de que habla la Biblia en Apocalipsis en el capítulo 12. Eso lo vamos a entender a través de la palabra del Señor. Tenemos en esta noche desde Venezuela a nuestro amado pastor y teólogo Johnny Guerrero, que nos va a exponer la palabra del Señor para nutrirnos con la palabra de Dios y aprender. Más antes voy a dejar al pastor José Moreno para que nos dé un saludo en el nombre del Señor. Adelante, pastor. Dios te guarde. Bienvenido al Torbellino TV sobre las naciones, una escuela escatológica de señales santas del fin. En esta noche para mí es un placer, un honor y un privilegio de parte de Dios estar con ustedes y que ustedes hayan abierto pues la puerta de su hogar, de su corazón, para que nosotros podamos llevar esta palabra a través del Espíritu Santo. En esta ocasión estaremos pues en este tema que Jehová ha traído en esta hermosa noche a nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero desde nuestro amado país Venezuela. Nuestro amado director Carlos González desde Rondonia. Nos acompaña el hermano César José Guedes. Bienvenido, hermano César, puede abrir su cámara. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. No lo conozco, pero bueno, está aquí en el canal, amén. Así que puede abrir su cámara. Amados amigos, amados hermanos, estaremos aprendiendo en esta noche Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién es esta mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas? ¿Quién es este niño que regirá con vara de hierro? ¿Quién es este dragón escarlata? Bueno, estaremos aprendiendo esta noche con nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero. No te apartes del canal hasta el final del programa. Estaremos orando. Deja tus peticiones, a tus preguntas. Al final del programa, nuestro amado teólogo te estará respondiendo. Compartir para que sea de bendición para otras personas. Damos la bienvenida a tu hermano César. César, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido al Torbellino. Gracias a todos. Ayúdanos a ir para con nosotros nuestro amado director, Carlos González de Rondón. Adelante, Carlito. Amén, amén. Bueno, bendiciones para todos. Y con nosotros el pastor Johnny Guerrero desde la amada Venezuela. Adelante, pastor Johnny Guerrero, con esa poderosa palabra de parte del Señor. Amén, amado, la paz de Dios sea sobre sus vidas, amado, agradecido a Dios por misericordia. Amén. Nueva mañana y bueno, vamos a deleitarnos en esta noche, en este estudio. Le doy gracias a Torbellino TV por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder enseñar y aparte de eso refrescar, amado, porque estos son temas que nos refrescan a quienes hemos tenido la oportunidad de poder estudiar teología en el tema de la escatología bíblica y bueno, instar a la iglesia, amados, a que cada día pues nos conocemos más para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, por plataforma de hombres. Y quisiera, bueno, entrar en el tema, en el calor del tema, Apocalipsis capítulo 12. Escrito lee por la misericordia del Dios Padre y del Espíritu Santo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento.
También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De su cabeza 7 diademas. De su cola arrastrada la tercera parte de las estrellas del cielo las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como éste naciese. Soberano Dios de gloria y de misericordia, Padre, usted es fiel y verdadero. Pedimos en esta hora que sea usted, Señor, abriendo, Dios, el conocimiento de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por toda su misericordia y su bondad en nuestra vida. Te pido en el nombre poderoso de Cristo, que sea usted en todo, Señor, glorificado. Te doy gracias por la sapiencia. Amén y amén. Bueno, amados, es un tema, ¿no? Diríamos en un argot teológico, un temazo también. Analizaba en estos días a un pastor de la Universidad de Cambridge, John Lennox, un matemático y científico, ¿no? Y le hacen una pregunta en torno a lo que era Dios estaba muerto, ¿no? La inexistencia de Dios. Y este pastor, matemático, doctor, ¿no? Él hablaba con que solamente con estudiar la escritura podíamos identificar de que Dios existía. Y había a quien se le oponía a este tema, ¿no? Y yo, en virtud, le doy gracias a Dios porque la Biblia tiene una razón clara, amado, para lo que son los ateos, y es que es la contraparte de ellos, y para nosotros es la ofensiva para poder desmontar lo que el diablo coloca. Este tema de Apocalipsis capítulo 12, amado, es tan igual como esa pregunta de Dios está muerto. ¿Quién me puede argumentar si Dios está vivo? Y es algo así como esto que ha sufrido. Hay mucho paralelismo, muchas personas han tratado de ver un punto en cuanto a este capítulo 12, otros lo ven con un simbolismo natural, otros lo vemos entre el simbolismo que representa como un hecho literal que ha de acontecer o que ha acontecido, porque es de varios tiempos, ¿no? Es como el tema de lo que la escatología. Debemos de entender que en la escatología hay profecías cumplidas, cumpliéndose y por cumplirse. Entendemos que Apocalipsis capítulo 12 tiene estos 3 tiempos, ¿no? Ahora, en el primer tiempo debemos de entender que no podemos apartarnos de lo que es la palabra como un todo, como la ciencia clara de Dios, la ciencia de Dios para nosotros poder entender su legado a nosotros. Debemos entender en principio, ¿no? La pregunta es, ¿quién es? Ver el niño y el dragón. Pudiéramos preguntarle a cualquier niño dentro de las iglesias quién pudiera ser y empezar a tratar de definir quiénes son estos, ¿no? Pero esto es un tema muy profundo, amado, que debe ser estudiado en la razón de ser con la escritura, usando textos cruzados. Y vamos a comenzar aquí entendiendo que en el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto me permite ver, amados, ¿no? En principio se dice, hay quienes ponen como una clara, una, una, colocan como una clara posibilidad el caso de María. Y realmente, amados, debemos de entender que, bueno, que posiblemente para muchos puede ser María. Ahora, el punto de partida no es lo que yo distinga en un tema teológico, es lo que la escritura me enseña en el exégesis, ¿no? Entonces, yo en esta profundidad de la escritura, me permito ir al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9 al versículo 11. Génesis 37, para que empecemos a estudiar. Génesis 37, 9 al 11. Gloria al Señor. Dice así. Okay. Dice,
soñé otro sueño y lo contó, y soñó otro sueño, perdón, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esto quiero que primeramente entendamos el contexto de este versículo, y es que ciertamente José había tenido un primer sueño, y en ese primer sueño él observaba una gran bendición, y era que ciertamente había una enramada, y bueno, perdón, unas vacas, malo, ya va. Vamos a darlo aquí para no extraviarnos. Dice el versículo 7, aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El versículo 8 dice, y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o se señorarás sobre nosotros, y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Este fue el primer sueño. Él vio que se inclinaban esos manojos de sus hermanos ante él. Pero viene el segundo sueño, que es la interpretación, pudiéramos a la paralela a este tema, y es, en el versículo 9 dice, y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora, quiero que veamos aquí de un punto importante. Este sueño refleja Apocalipsis capítulo 12 en cuanto al tema de la mujer. Bien, ¿cómo se representa la mujer aquí? La mujer se representa como la esposa de nuestro hermano Jacob. Entendemos que ciertamente él dice así, versículo 9, dice, el sol era Jacob y la luna era la esposa. Ok, y las 11 estrellas se inclinaban ante él, eran las 11 tribus, contándolo a él, que sería el número 12 de Israel. O sea, entendemos que Israel tenía 12 tribus. Entonces, esto, al analizarlo, tiempo después, cuando ciertamente se cumple toda esta profecía que estaba hablando nuestro hermano José, entendemos que ciertamente la tribu de Jacob entra a la tierra de Egipto, y allí ciertamente se cumple esta profecía. Los hermanos ciertamente se postraron y vemos cómo gobierna, hubo esa gran bendición, porque esta fue la mujer que nos está informando, ok, según la luna, que nos informa que habría de tener un hijo, o sea, una nación. Ahora, vamos a entender también que no es solamente esta mujer. Ahora vamos al punto importante, es que hay una nación que es Israel, que se convierte, ¿sí?, en esa mujer. El día de mañana iba a presentar al Mesías, a través de esa descendencia iba a venir el Mesías. Ahora entendemos que evidentemente la luna, que es la esposa de Jacob, es la madre de esta nación. Entonces entendemos que esta primera mujer que vemos en Apocalipsis capítulo 12, ¿ok?, nos refleja a esta mujer. Ahora, ¿qué pudiéramos entender antes de profundizar un poco más? Bueno, aquí nos dice que era una mujer que, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia que alumbraba. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 nos habla también de algo muy claro. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. Aquí está hablando a la iglesia en Éfeso, pero quiero que entendamos que aquí estaba hablando de 7 candelabros, y esto, o candeleros, y esto refleja la numerología bíblica, y nos lleva al punto importante, que es que en todo el contexto de Apocalipsis vamos a entender que existe la numerología, pero también existe el simbolismo, y este simbolismo nos va a arrastrar a dos personajes. Uno es que hay personas dentro del evangelio, por la estructura teológica, que
simulan que ciertamente se habla por aquí abajo de una mujer que es esta mujer que ha hecho o ha guiado a la iglesia a hacer cosas indebidas y nosotros conocemos su nombre, que ciertamente le dicen Jezabel. Ahora, que posiblemente, dicen que posiblemente pueda ser Jezabel, esta mujer, hay quienes dicen eso muy fuera del contexto, amado. Estoy aclarando esto para que entendamos que no es la razón de ser. Nosotros, al estudiar la escatología bíblica, debemos de argumentar según lo que es el conocimiento de la historia del pueblo judío. Es lo primero que tenemos que analizar, no analizarnos a nosotros, debemos estudiar la geografía, debemos estudiar la cultura, pero también debemos estudiar la historia del pueblo judío. Entonces, si bien es cierto, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90, aproximadamente en el año 90, cuando nuestro hermano Juan se encontraba en la isla de Patmos, también es cierto que esta fue una enseñanza de Dios para toda la iglesia. Ahora, pero parte de la iglesia se encontraba en estas 7 iglesias que el Señor pues iba a entregar esta información. Sin embargo, estas cartas, sin embargo, es necesario entender de que Dios tomó en varios puntos el tema de lo que era el Apocalipsis, dándose a entender muy claro que Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 son los 3 capítulos que nos arrojan la información de la persecución de la iglesia, de lo que habría de venir o de lo que va a devenir a la iglesia. Ahora, hay quienes argumentan que son varios tiempos esta persecución y hay quienes entendemos que ciertamente esto se ha dado en un contexto de pasado, el presente y aún el futuro que habrá de venirse. Entonces, quiero que entendamos que, volviendo nuevamente a Apocalipsis capítulo 12, al entender que ciertamente la mujer era aquella esposa de Jacob, que nos está enseñando que ella iba a traer en la descendencia a un hijo. Ahora, ¿nace de dónde? Esta mujer, este hijo debería de nacer de la nación de Israel, que es la que nos está argumentando también en el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, ¿ok? Y ahí vamos a entender parte de esta profecía. Cuando vemos a Oseas, amados, capítulo 2, gloria al Señor, versículo 19, dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y el vino y el aceite y le responderá a Jerreel. Dios aquí está hablando de alguien que podemos ver que es una mujer. Ahora, esta mujer se le da el nombre de Israel. Entonces, entendiendo un poco, ya pasaría de dejar de ser cosa de Jacob, ahora entendemos que es Israel, aquella mujer que nos está hablando del libro de Apocalipsis, ¿ok? Y aclaro, ¿no? Porque sé que ciertamente debemos entender que quienes analizan de que esta mujer es la Virgen María, y vemos, porque hay un contexto que me enseña en lo que tiene que ver el nacimiento de Jesús, que es probable que sea María. Yo respeto la opinión, más no la comparto en virtud de que ciertamente hay puntos teológicos, amados, ¿no? Pero es claro que aunque pudieran decir que pudiera ser María, yo no me opongo y ciertamente la escritura no se opone, porque pudiéramos ser condenados porque de repente yo soy errado o está errado el que piensa que puede ser María. No, porque ciertamente nosotros tenemos algunas fallas teológicas no condenables, porque no estamos convirtiendo una herejía dentro del tema. Posiblemente son puntos de vista. Entonces, aunque argumentamos uno que es Israel, de quien está hablando Apocalipsis capítulo 12, o otros argumentan que es María, ¿ok? Entonces, podemos ver lo que es el contraste, perdón, de ambas partes. En mi particular, opino que esto está hablando de Israel como la nación que habría de traer a aquel niño. Ahora,
entendemos por qué, porque el contexto me indica muy profundo de que ciertamente se da a entender que es Israel. Ahora, al analizar aquí Oseas, entonces me está hablando de que es una mujer, Dios le habla a Oseas, le manda a Oseas a que busque una mujer de prácticamente una prostituta, lo entendemos, lo que usted lee el libro de Oseas, se da cuenta de que Dios le está mandando a buscarse una esposa, esta esposa, Dios hace la comparación de Israel con la actitud de esta esposa, que ella lo engañó, que tuvo hijos, se le fue, la mandó a buscar, entonces, no profundizando el tema de Oseas, pero conociendo que este tema de la mujer de Oseas, entonces es el mismo tema de Israel. El Señor compara a la mujer de Oseas con Israel. Entonces también la llama la desposada, que eso es un tema que nosotros tocamos aquí en Torbellino, en cuanto a la novia, ¿ok? La desposada que nos enseña el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Entonces, entendemos aquí que Dios está permitiendo que Israel se le llame la novia, la desposada o la que habría de traer ciertamente aquella bendición. Entonces, volvemos a caer nuevamente en Apocalipsis capítulo 12, perdón, gloria al Señor, y nos dice entonces que aquí había una mujer que estaba trayendo una gran bendición. Retornamos aquí a Apocalipsis. Gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Ahora, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amados, esto es algo importante, ¿no? Porque es que Israel ha estado en esas situaciones muchas veces. ¿Cuándo? Bueno, tenemos que ver cuántas veces Israel fue invadida. Pero más allá del tema es lo que aquí nos da como el simbolismo de una época, amado, de una época que ciertamente nos mostraba a Israel como una mujer en parto, una mujer que estaba sufriendo con gran estruendo los dolores que aquí nos está viendo el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es estos tiempos que podemos llegar a entender, amados? En el tiempo de que el nacimiento de Jesucristo, Israel se encontraba siendo azotada, desolada por Roma, por el Imperio Romano. Debemos entender que hubo varios imperios, que ciertamente el Imperio de Asiria, el Imperio griego también asedió a Israel. Ahora, debemos de entender, amados, que Israel se encontraba asediado en el tiempo de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por el Imperio Romano. Ahora, este Imperio Romano hizo, lo pudiéramos entender, un devastamiento de lo que fue la religión, gloria a Dios, de lo que fue la religión judía. Entonces, no les daban oportunidad cuando empiezan a estudiar lo que es el contexto de la historia de este gobierno autoritario y también homicida de Roma, podemos entonces entender que se encontraba en un estatus donde estaban prácticamente perdidos. Ahora, pero había otra cosa que estaba pasando allí. Entendemos que Dios había silenciado su voz al pueblo de Israel por más de 400 años. Israel se encontraba en un tiempo ciertamente de angustia, porque aparte de que estaba siendo asediado por Roma, aparte de eso, ellos ya no contaban con la presencia de Dios a través de sus profetas. El profeta que Dios manda a levantarse fue nuestro hermano Juan el Bautista, y en este tiempo que Juan el Bautista comienza a hablar, vemos la conducta de quienes gobernaban la nación, entendiendo primeramente por Herodes el Grande antes del nacimiento del mismo Jesucristo. Pero debemos de denotar que en el tiempo de Juan el Bautista estaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Ahora, ¿qué entendemos en cuanto a esta persecución que vivía, a este asedio que vivía el pueblo de Israel? Bueno, es muy claro que ciertamente el pueblo de Israel necesitaba a alguien que le salvara. Entonces aquí vemos que se encontraba con dolores, porque la tierra ciertamente se encontraba corrompida, pero que también hacía... No, César, en el micrófono. Ok, llamados. Entonces, siguiendo aquí, gloria al Señor,
Siguiendo aquí dice, entonces también, versículo 2 del capítulo 12, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gloria al Señor. Dice, y en su cabeza 7 diademas. Ahora, aquí no vemos que hay el parto, aquí vemos que había un dolor de parto. Todavía no existía el parto de esta mujer. Ahora, ciertamente nos frena la información y nos dice que eminentemente en el momento en que se encontraba esta mujer en dolores, bastante dolores, aparece nada más y nada menos que el personaje que nos llama el dragón. También apareció una señal en el cielo, es aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 7 cuernos. Gloria al Señor. 7 cuernos, gloria al Señor, y en su cabeza 7 diademas. Quiero primeramente enfatizar, amado, por favor, el micrófono. Cierre el micrófono, amado, por favor. Enfatizar una de las cosas. Primero, dice, apareció una señal en el cielo y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gloria al Señor. Ahora, debemos de entender aquí, gloria al Señor, los micrófonos, por favor, amado. Debemos de entender aquí que nos da una información, primeramente, que no es literal. Cuando hablamos de literal, aquí nos está hablando de unos cuernos, nos está hablando de cabeza, pero no tenemos que verlo de manera literal, amados. Entendamos que Apocalipsis es muy simbólico, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí esto lo que quiere decir claramente, amados, que primeramente la señal de cielo la entendemos claramente que hay un dragón escarlata. Esto quiere decir es algo sangriento, es algo perturbador, pero aparte de eso que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto habla de la superpotencia o la autoridad que tiene este dragón. Ahora, aquí nos habla de diademas. Cuando hablamos del tema de las diademas, Apocalipsis es el libro, hasta donde yo he estudiado la Biblia, el único libro que me habla a mí de estas diademas como tal, de una manera tan clara, es Apocalipsis. Ahora, quiero que entendamos que esta grande bendición que nos dice aquí es señal de autoridad. Gloria al Señor, señal de poder, señal de autoridad que nos está mostrando este capítulo. Ahora, dice, hay quienes argumentan que esta escarlata, esto tiene que ver con la Iglesia Católica. Bien, si yo me quedo hasta aquí, en este versículo, pudiera entender que no es la Iglesia Católica. Pudiéramos entender que ciertamente es Satanás, o podemos entender que es el anticristo por todo lo que se va a argumentar un poco más adelante. Ahora, bien, dice, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, debemos de entender, amados, que esta parte de las estrellas caídas como Satanás cayó, nos habla de un acontecimiento cosmológico que existió cuando entendemos que Satanás se rebela contra Dios. Y esto permitió de que él se arrastrase con una cantidad de ángeles que cayeron junto con él. Sin embargo, hay quienes de repente desmontan esto y piensan de que Satanás se mantiene todavía en una posición absoluta, como lo dice el libro de Job, capítulo 1, en el capítulo 2, y él tiene una posición absoluta en poder entrar al lugar donde se encuentra Dios. Debemos de entender que muy claro es, nuestro hermano Pedro nos cita a nosotros de que nada inmundo puede entrar a la presencia del Señor. O sea, nada inmundo. Ahora, cuando vemos el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, debemos de entender que nos está hablando de algo como que él pudo entrar a la presencia de Dios. Al estudiar el libro de Levítico, podemos comprender dónde podía llegar o puede llegar Satanás. Entendemos que nosotros como gentiles, no como judíos, pudiéramos llegar al patio del templo y allí tener el acceso para poder nosotros como extranjeros entregar el sacrificio. Hasta ahí pudiéramos llegar nosotros.
Sin embargo, más allá de allí no se podía llegar. ¿Por qué? Porque solamente los que estaban santificados para tal acción, como el caso de los levitas, como el caso de los sacerdotes o como el caso del sumo sacerdote, eran los que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo para poder tener esa comunión con Dios o presentar lo que eran los sacrificios. Pero sí es claro de que Satanás llega a un lugar que pudiera ser tomado, como vemos la parte de la sombra del tabernáculo o del templo, podemos ver que este templo nos muestra a nosotros terrenal el templo celestial. Entonces, Satanás puede presentarse hasta ese lugar, que es el patio, lo que nosotros conocemos en el patio aquí del libro de Levítico, es lo que podemos entender en la parte de arriba de lo que es el cielo. Es el mismo caso que dice Apocalipsis capítulo 6. Entonces entendemos que hay una cantidad de hermanos que están clamando justicia. Ahora, se les dice, espérense, aguántense, todavía no es el tiempo. Tienen que esperar un poco y se les da una vestidura para que ciertamente descansase el tiempo que se les estaba proclamando. Aquí no dice que ellos pudieron entrar directamente al cielo. No, hay una parte del tabernáculo, hay una parte del templo del cielo donde podían estar o pueden estar los que ciertamente mueren en Cristo. Ahora, no es en el lugar santísimo donde murió el cristiano, llegó directamente allá. Entonces, ¿por qué explico esto, amado? Porque debemos de aclarar el tema de que Satanás sí fue sacado de esa parte donde él podía llegar, que era el lugar santísimo donde se encontraba el Señor. Ya después que él fue despojado de esa bendición que tenía, él fue sacado a lo que podemos entender aquí en la tierra, en la parte terrenal, como el patio del templo, ¿ok? Pero que bueno, amados, vayamos entendiendo esta gran bendición. Yo a mis hermanos en la iglesia les digo que ellos tienen que estudiar mucho este tema con lo que concierne a lo que es el templo, ya que esto trae la bendición para la iglesia de comprender cómo podemos nosotros o cómo pudimos tener acceso a la presencia del Señor. Ahora, bien, amados, entonces aquí al entender esto dice, y su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Vieron? Todavía no estaba dando a luz, sino que él viene a combatir para que ciertamente esto no se dé. Podemos llegar a interpretar, amados, esta señal de lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis con el tema de este ser, lo que nos va a llevar a el libro quiero ir al libro de Lucas. Libro de Lucas. Dice en el capítulo 2 de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subía de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Ok? Esto es algo que se argumenta para decir que ciertamente están hablando de María como esta mujer de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en su pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Ahora, bien, aquí entendemos que hubo esta grande bendición, según pudiéramos entender lo que pueden argumentar otros teólogos. Repito, respeto su postura, no la comparto, pero es necesario entender que de ser ella, de ser María, a quien se estaba pronunciando aquí, entonces pierde cierta rigor por el tema de que ella no se encontraba en un momento donde ciertamente andaba en peligro. Hasta ese momento no tenía ningún peligro, hasta ese momento no estaba en lo que nos argumenta Apocalipsis capítulo 12, sino que era la nación que estaba pasando esto. Ahora, bien, aquí entendemos que ella pues estaba en ese proceso de parto, vemos que da el alumbramiento, aquí nadie le perseguía todavía, pasó mucho tiempo para que empezara entonces la persecución a quien, no a María, sino al niño, recordando
que ciertamente aquí hay alguien que van a perseguir. Aquí no mandó Herodes el Grande a matar a María y a José, sino mandó a matar al niño. Entendemos entonces que si aquí fuese esta mujer la que estaba a punto de ser aniquilada, entonces la escritura no lo hubiera citado. ¿Ok? No está citando que está citando que a la mujer es la que están persiguiendo para acabar con el niño. ¿Vieron? Aquí el contraste nos enseña a nosotros que evidentemente no tenía que ver con María. Ahora, volvemos aquí, Apocalipsis capítulo 12, y lo que nos dice de la siguiente manera. Después hubo, ok, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Ok, bien, versículo 5. Aquí quiero estacionarme un momento, amados, porque es necesario entender esta gran bendición que tiene que ver con, con esta. Ok, bien, amor. El Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice así, Romanos 9, 5. El Señor dice de esta siguiente manera. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, de quiénes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Y nos enseña entonces claramente, amados, en nuestro hermano Pablo en Romano, que era la descendencia de esta nación venida de Cristo. Vuelvo y repito el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y será, y Sara tendrá un hijo. Ok, aquí entonces estamos viendo cómo certifica el versículo 9 lo que tiene que ver el tema de la descendencia. Ahora, en el versículo 5 dice de quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, aquí vemos, amados, que esta mujer tenía dolores de parto, estaba dando a Jesús, que ciertamente hablamos que era el pueblo de Israel, pero Miqueas capítulo 4, versículo 10 nos habla de Israel también en esa venida. Gloria al Señor. Miqueas capítulo 5, digo 4, perdón, versículo 10. Dice así, amado. Duele gime, hija de Sión, como mujer que estalla de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y mostrarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Vuelvo y repito, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Entonces aquí vemos, amados, una porción que nos certifica que ciertamente esta mujer es Israel, entendiendo, y vuelvo y recapitulo aquí analizando el tema, recordando que a Israel se le llama Sión como mujer, ¿ok? Y entendemos, amados, que aquí nos está dando una referencia histórica en cuanto al tema. Ahora, pudiéramos entender que la iglesia interpretativa o expresiva o derivada, gloria al Señor, algunos teólogos ven a la mujer como el pueblo de Dios en un sentido amplio, incluyendo la iglesia, el Israel espiritual. Debemos entender esta otra parte. La mujer que huye al desierto, según lo que dice el versículo 6, volvemos otra vez a Apocalipsis. Dice, Apocalipsis capítulo 12, dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Ahora, quiero que entendamos este punto, amados, ¿no? Esto nos argumenta el tiempo de lo que es la tribulación, ¿sí? Aquí nos habla de 1260 días y es perseguida, representa a la iglesia como es protegida y perseguida.
aunque ha sido perseguida, será protegida. Entonces, una de las representaciones muy claras que se nos está hablando. Ahora, hay dos puntos de partida en cuanto a esto. Una, evidentemente, es el pueblo de Israel, lo que Jesucristo enseñaba en Mateo capítulo 24, que hay quienes argumentan que solamente era para el pueblo judío. Respetando el punto de vista, si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, hay quienes argumentan Mateo 24 es única y exclusivamente para Jacob, o sea, quiere decir para Israel como la que va a ser perseguida. Ahora, ¿qué tumba este argumento? Ya lo vamos a ver, qué es lo que va a tumbar el argumento de que esto sí, simplemente tiene que ver nada más con el pueblo de Israel y no con la iglesia. Ambas dos están asociadas para este tiempo. Ahora, bien, dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, Apocalipsis 11, 19 dice así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gloria al Señor. Ahora, y su papel como madre de Cristo, el cual iba a protegerlo. Eso lo entendemos, amados, que Israel iba a ser protegida como la madre de aquel que habría de venir, porque la promesa, aunque fue hecha para Isaac, ¿ok? Era una promesa abrahámica. Dios le dijo a Abraham que ciertamente le daría una descendencia, pero esta descendencia se toma después o antes del nacimiento de Cristo como una nación fuerte. Ahora, aquí debemos de entender dos partes contextuales. Una, de que ciertamente Dios le solicita a Abraham su hijo, pero el hijo era impuro para ser sacrificado, ¿ok? Como la manera en que Dios iba a satisfacer del pecado del hombre, o sea, que iba a concluir con el problema. No podía exactamente porque este hijo no era perfecto. Entonces, Dios se abastece, por eso es que dice, yo voy a abastecer, trae aquel cordero que iba a matar para que ciertamente pudiera subsanar el pecado del ser humano para poder entrar a la presencia del Señor. Ahora, entonces entendemos, amados, Génesis capítulo 3:15, que nos habla de esta bendición hermosa que Dios da. Dice así. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entendemos entonces que pudiéramos tomar Apocalipsis 12, pudiéramos hablar, uno, María, dos, la iglesia, el pueblo de Israel, gloria al Señor, y pudiéramos hablar de Eva, como esa mujer que estaba en parto. ¿Ok? Sin embargo, estamos claros que esto no tiene absolutamente nada que ver con Eva, sino con el tema de Israel. Ahora, el niño, amados, el niño nos habla en el libro de Salmos, amados, capítulo 2, primeramente 2:9. Dice que él va a regir con vara de hierro. Salmo 2:9. Dice así. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de una profecía de Jesucristo. Ahora, el versículo 5 también habla del arrebatamiento del niño y debemos de entender que ese arrebatamiento sí se dio. Ahora, ¿de qué manera, amado? Veamos. Dios en este mismo capítulo 2 del libro de Salmos dice de la siguiente manera, porque se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas. ¿Ok? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Vean lo que dice después. Luego hablará en ellos en su furor, ¿ok? Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, después de esto dice, y yo publicaré el decreto, y el Señor ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy y pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones. Aquí entendemos claramente, amados, que nuestro Señor había sido nombrado desde antes como aquel que habría de redimir, pero no solamente eso, sino que aquel que regiría con vara de hierro. Ahora, aquí en el versículo 5 del capítulo 12 nos está diciendo de que este mismo fue tomado, fue arrebatado. Ahora, ¿dónde surge esta verdad absoluta? Bueno, si bien es cierto, Jesucristo fue tomado en la cruz, resucita y después fue llevado al cielo, y eso es lo que se llama, fue arrebatado y rige desde el reino de los cielos, lo que está diciendo aquí desde el versículo 5. Ahora, el nacimiento y la ascensión del niño son el punto focal de esta historia, amados. Debemos de entenderla. La victoria de Cristo sobre la muerte y su entronización, gloria al Señor en el cielo, son la razón de la subsiguiente ira del diablo o del dragón que nos nombra aquí Apocalipsis, ¿no? Ahora, debemos de entender claramente esto entonces. Jesucristo en lo que es el tema de la cristología o la soterología, entendemos que Jesucristo cumplió con este versículo. Ya esto pasó porque nos está hablando de ciertas adecuaciones que venían dándose y Jesucristo fue tomado y llevado para el cielo. Ahora, vamos al punto del versículo 3 y 4 de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Dice así. Ok. Yendo aquí el 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y de cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz. Ahora, aquí entendemos en el capítulo, en versículo 7, nos adelantamos al 7, y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Miguel y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Gloria al Señor. Ahora, aquí hay un simbolismo, amados, que debemos de entender. Esta descripción de 7 cabezas que nos da a entender los primeros dos, el versículo 3 y el versículo 4, simboliza el poder político terrenal. Debemos de entenderlo, que es el otro punto que la gente observa, que tiene que ver con el tema del anticristo. Por eso les hablaba que evidentemente esto se lleva a lo que es la Iglesia Católica, que muchos conocemos que es ella, pero también nos habla a nosotros de aquel poder político que va a tener el anticristo y el falso profeta. Entendemos, amados, que la religión se toma como un poder político. ¿Por qué? Es necesario entender, aunque a muchas personas no les gusta esta parte del tema, en lo que es la razón de ser de la iglesia y la política, pero esto se dio en el siglo tercero, amado. Entendemos que ciertamente la iglesia se mezcló con Roma. Entonces entendemos que Constantino arropa a la iglesia, trata de ponerse por, o trató, no, lo hizo, porque en sí, primeramente, el primer papa que tuvo la iglesia católica fue Constantino. Es una cuestión muy clara que no podemos obviarla. Ahora, entonces entendemos que ciertamente él arropa y a partir de ese momento se convierte esa iglesia romana como en un poder político universal. Ahora, ¿qué hizo? Hubo las grandes persecuciones que hasta hoy por hoy observamos. Entendemos que la iglesia primitiva fue perseguida por los judíos, pero la iglesia después del tercer siglo fue perseguida ¿por quiénes? Por Roma, pero ahora a través de una iglesia. Ahora, bien, amados. Bien, aquí vemos que es un poder político terrenal. Como la Roma pagábamos el sistema del anticristo. Ahora, la caída, el versículo 4, y la cola que arrastra la tercera parte de las estrellas, se interpreta como la caída de un tercio de los ángeles que ciertamente habían sido creados por el Señor, y ellos mismos se unieron a esa dicha rebelión. En Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos entender ahí de que hablaba del mismo parte del tema. El propósito del versículo 4, amados, es necesario que se prepara frente a la mujer para devorar a su hijo. Ahora, esto representa el conflicto continuo desde el mismo inicio
desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué? Porque el Dios había ordenado que la serpiente golpearía en el calcañar a quien, a la descendencia de Eva. Ahora, también entendemos lo que le dije de Herodes persiguiendo a la iglesia, o perdón, a María. Ahora, versículo 7 al versículo 12 nos refleja en algo, amado, que se llama la doctrina de la angología. Esto, quiero que vayamos del capítulo 12, versículo 7 al versículo 9, dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron el Señor y lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, y vemos, amados, que el acusador de nuestros hermanos nos habla claramente que era Satanás. Versículo 10 al versículo 12 habla de la victoria del Cordero en lo que fue la cruz, la crucifixión, y después ciertamente nos trae la gran bendición del sacrificio. Ahora, ¿cómo vence Jesús allí en ese sentido? Nos habla del tema de la expiación. Debemos entender también de la palabra, de la predicación fiel y exacta y valiente de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco debemos menospreciar que hasta la muerte del martirio y la fidelidad de la iglesia que aquí nos presenta el mismo capítulo, el mismo versículo del 10 al 12. Veamos entonces que el versículo 10 nos dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, es Cristo, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí habla de la iglesia, ok, pero también estaba hablando antes de lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Entonces aquí se anexan las dos. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿a quién estaba persiguiendo? ¿Quién está persiguiendo? Satanás. Aquí vamos a ver a quién persigue. Gloria al Señor. Dice, dice aquí el versículo 13: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se dieron a la, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para volar delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nos expresa, amados, que estos tiempos tienen que ver con lo que es las profecías de Daniel. Pero aparte de eso, la profecía de Daniel, que es interpretada en Apocalipsis, en esta parte nos enseña que son 3 años y medio. Ahora, es un tiempo de ciertamente una paz, un tiempo de también de que podemos ver a la finalizar esta parte del tiempo, vendría a la parte de la persecución. Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo en este momento Satanás? ¿Quién está persiguiendo a Israel? Que nos vemos que empieza es el tema, cómo explota todo esto. Explota porque ciertamente Israel acepta al Mesías o el falso Mesías, que es el anticristo, y a partir de ese momento empieza a perder lo que es la fuerza política, lo que es la fuerza militar, y el anticristo comienza a absorber el poder político completo hegemónico en Israel. Ahora, a partir de ese momento empieza a ser cercado, y debemos de entenderlo que él se cerca por todos los flancos. Es tanto así, amados, que el pueblo de Israel entrega todo el arsenal militar que tienen y se convierten prácticamente en unos policías de rolito. Ahora, vemos aquí, amados, dice: y la serpiente arrojó, ok,
Versículo 14, le dieron a la mujer a las dos alas del gran águila para volarse delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo es la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Aquí debemos de entender, amados, que esto puede significar la persecución por medio de todas las naciones hasta Israel, a Jerusalén, perdón. También debemos de entender que este es un poder religioso político también que puede, ¿cómo es? Pisotear a Israel. Y está la otra parte que es la persecución masiva de lo que el pueblo de Israel tiene que vivir. Ahora, son tres cosas o tres puntos teológicos que se pueden observar aquí. Bien, escatológico, perdón. Ahora, dice aquí, amados, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Quiere decir a las multitudes que perseguían, recordando que Apocalipsis en la parte del simbolismo nos muestra a nosotros de ríos y esto de mares, y esto nos enseña a nosotros que estos son multitudes, son pueblos. Ahora, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué viene después de esto entonces? Entendemos que el dragón, ok, ahora lo vemos de estas dos posturas. La primera, el falso profeta hace que ciertamente se adore una bestia. Ok, esta bestia entendemos que es el falso profeta, el anticristo. Ahora, entendemos que después el anticristo absorbe una hegemonía que elimina las religiones y se acepta a sí mismo como el único Dios verdadero. Debe de ser adorado. Ahora, por causa de que él fue a combatir a Israel, e Israel fue librada también de la mano de él, ¿qué hizo? Comenzó a perseguir a la iglesia en todo lugar. Ahora, tiene su ira contra la iglesia. Por eso es que está el punto de lo que yo decía en principio. Existe quienes argumentan que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero aquí está diciéndome claramente, Apocalipsis capítulo 12, que el anticristo persigue a la iglesia. Recuerdo en un debate, alguien dijo que no, que Satanás no mostraba su ira. Aquí muestra la ira de Satanás. Aquí se muestra cómo Satanás muestra su ira. Hermanos Carlos, allí vemos cómo él se demuestra su ira, ¿ok? ¿Y a quién persigue? Bueno, está persiguiendo a la iglesia, mi hermano Carlos. ¿Por qué? Porque aquí está la relación de lo que es la iglesia. Veamos lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿De quién habla? De la iglesia. Los únicos que tienen el testimonio de Cristo es la iglesia. El pueblo de Israel no tiene el testimonio de Cristo, amados. Es algo que tenemos que entender. El pueblo de Israel aborrece a Jesucristo. Hoy por hoy podemos ir a predicar, podemos llegar. Existen cristianos que han salido del pueblo de Israel, no que han dejado el judaísmo como tal, pero ciertamente son judíos mesiánicos que aceptan a Jesús como Mesías. Pero la nación toda no acepta a Jesús. Entonces, ¿qué hace el anticristo? Bueno, se va en contra, amados, de la iglesia, con ese poder que se le ha otorgado para perseguirla, porque si se le permite, hay un tiempo donde se le permite a él esto, hasta que Dios elimina, ¿ok? Todo el poderío que tiene. ¿A dónde? A lo que nos dicen los versículos anteriores, donde que ahora es el momento del Cordero, reinará con vara de hierro. Entendiendo que Apocalipsis capítulo 12 no tiene un orden cronológico claro, ¿ok? Quiero que entendamos que Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Ahí quienes de repente pretenden pasar esto, después pasa esto, no. Aquí hay un orden secuencial, pero no cronológico, ¿ok? Aquí entendemos entonces en Apocalipsis capítulo 12 que aunque ciertamente existen un orden cronológico, como lo que está mostrando aquí, debemos de entender que hay cosas aquí que se pudieran ver como que se saltasen, ¿no? Jesucristo fue tomado, pasó, se fue para el cielo, entonces se saltó un tiempo y aquí es donde viene la persecución. ¿A quién? Al pueblo de Israel, porque entonces entendemos que como ya había entregado, como él no pudo hacer nada con el Mesías, no lo pudo destruir porque fue vencido, porque aquí vemos que cuando Satanás cae de esa bendición que tenía, por así decirlo, de ir a hacer lo que quería. Bueno, antes de que Cristo
pudiera salvarnos. Después que Cristo resucita y es llevado al cielo o él va al cielo, entonces todo aquello, todo lo que hizo Cristo nos dio a nosotros, nos otorgó a nosotros la oportunidad que antes no teníamos, pero le quitó la oportunidad que él antes tenía. ¿Por qué? Porque ahora ya él no podía acusarnos de una manera tan vehemente, ya que teníamos un defensor que es Cristo. Aquí este es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Como ciertamente ya él hizo su trabajo, en el caso de Jesucristo, perdió, entonces ahora viene en contra de lo que es el pueblo de Israel, que ciertamente va a venir, amados. Aquí estamos viendo en estos días, veía unas pronunciaciones de Jared Kushner y vemos cómo Jared Kushner hace un tratado que ciertamente nos llama a la paz de Israel, a la paz de Israel, y que ciertamente fue aceptado por la misma ONU. Ahora, ¿qué pasa, amados? Debemos de entender que todo esto se va compactando hasta el momento donde ciertamente Israel se sienta un país tranquilo, viene esta devastación repentina que van a empezar a perseguirlo, pero después que el Señor libra a su nación, y lo vemos en los otros capítulos adelante, amados, siguiente de esto podemos entender, como les decía, el capítulo 14, 13, 14, que habla de la persecución. El que quiere, léalo, amado, estúdielo, y se dará cuenta que esto es una continuidad de una persecución muy clara, ¿no? Pero en el capítulo 14 entendemos unas grandes bendiciones allí también para el mismo pueblo de Israel. Ahora, quiero que entendamos, iglesia, aquí es definido, según lo que les he mostrado, que esta mujer es el pueblo de Israel. Acepto quienes dicen que puede ser María porque hay mucha igualdad en el tema. Bueno, respeto ese punto de partida, pero es necesario entender que hablaba de Israel. Ahora, lo que pasa es que María podía ser un prototipo de esta mujer, pudiera ser, lo pudiéramos tomar de esa manera, porque ciertamente pudiera ser un prototipo de lo que es Israel, a lo mismo, el mismo caso de lo que era un prototipo de Jesucristo, el arca, el arca de Noé. Pero es necesario entender, uno, la mujer que nos revela el capítulo 12, el libro Apocalipsis, nos refleja claramente el mismo Génesis. Cuando José hablaba de la visión, era de Israel. Ahora entendemos que Jesucristo es muy claro aquí, el Cristo sí está de una manera muy clara, el dragón también está de una manera muy clara. Aquí lo que hacía era difícil, entre comillas, no entender la parte del dragón, pero en su postura como la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque también entendemos que la Iglesia Católica se viste según lo que nos dice aquí el capítulo 12. La Iglesia Católica se viste de púrpura y lino fino, y nos vemos nosotros de cómo estaba vestido y la ponderancia que tenía. No voy a apartar a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica funge como el falso profeta. Está claro, amados. La Iglesia Católica funge como el falso profeta y después se le ha dado la autoridad. ¿Por medio de quién? Del Papa. El papado funge como el falso profeta. Él tiene que prepararle el camino al anticristo. Después que él ha hecho el trabajo, ciertamente el anticristo lo aniquila. Se aniquila todo lo que tiene que ver con las religiones para él recibir la adoración perfecta para él. Entonces dice que se opone a todo lo que es objeto de culto a Dios, todo lo que refiere a Dios, entonces para él será alabado. Bueno, amados hermanos, doy gracias al Señor por esta grande bendición que está el Señor haciendo, glorificándose, exaltándose, mi hermano Carlos. Una pregunta que haya surgido. Solo ve el pastor José Moreno por allá, hace alguna pregunta, esté por ahí. No, mi hermano pastor. Amén, amén. Bueno, aquí está. poderosa palabra que Dios ha traído en esta noche a través de nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero. Poderosa palabra y explicación que Dios ha traído a través de nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero de nuestro amado país Venezuela. Haya sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y si fue de mucha bendición y aprendizaje para ti, yo te invito a compartirlo para que sea de bendición y de aprendizaje para otras personas y de edificación. Así que bueno, más bendiciones para la vida de nuestro amado pastor Johnny Guerrero, nuestro amado teólogo, amigo y pastor de la Casa de Oración. Se llama Casa de Oración, mi buen pastor. Mi pastor, Casa de Jesús Oración, es mi mi buen buen pastor. pastor. Amén. Jesús es mi buen Jesús es mi pastor. buen pastor. Amén, mi amado pastor, del Tigrito. El Tigrito está en Suárez. Usted está invitado, si usted se encuentra en el Tigrito,
usted puede visitar a nuestro amado teólogo y pastor. Jesús es mi buen pastor en el Tigrito. ¿En qué calle, pastor? ¿Qué lugar? Monteverde. Monteverde. Bueno, tenemos 3 ahí, mi hermano. Monteverde, 13 de octubre y Eulalia Europa. 3 sectores. Amén. Así que bueno, amén. Así que usted puede asistir también en el nombre del Señor Jesucristo. Puede asistir si se encuentra por allá y no tiene donde congregarse, puede asistir allá en el lugar donde pastorea nuestro amado pastor y teólogo se va a indicar. Así que bueno, amado Carlos, gracias de parte de Dios, gracias a todos los que estuvieron conectados en este gran debate bíblico, de verdad que ha sido de gran bendición. Continuamos mañana, amén. Mañana corresponde a nuestro amado teólogo y pastor Andelmo Zamora desde Paraguay. Estará y de director estará nuestro amado pastor Billy Rodríguez desde Massachusetts. Estará mañana. Así que continuamos durante esta semana. Va a ser de gran bendición. Amén. Así que de verdad damos gracias a nuestro amado hermano Carlos en esta hermosa noche. Amén. Director de la noche. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta hermosa noche. Señora Mavi, Dios te bendiga, Dios te guarde. Andrew, más bendiciones. Marcano, David, más bendiciones en el nombre del Señor. Amarilis de Cedeño, Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre del Señor. Dios bendiga a Aliagnis, sí, Aliagnis, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, Abraham, oye, Dios bendiga a mi hijo, vale. Diga Abraham, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Alexis Caruto, más bendición para nuestro hermano Alexis Caruto, amén, aleluya. Francesca de Figueroa, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa y hermosa noche, amén, en el nombre del Señor. Nuestro hermano, en esta hermosa noche, se me fue, están pidiendo petición por acá, aleluya. Sammy Marcano, vamos a orar, hermano Pastor Johnny, hermano Sammy Marcano, desde acá de Brasil, él está pidiendo una oración, vamos a orar por él, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Él estaba apartado ahorita de los caminos del Señor, pero confiando en el Señor de que él va a volver pronto, amén. Más bendición, hermano Sammy, en esta noche. Sammy Marcano, amén. Oramos por él, mi pastor. Soberano Dios de gloria y misericordia, Padre Santo y Dios Amén. verdaderamente perfecto. Queremos en este momento, Señor, ante el trono de su gracia, creyendo Dios, que nos escucha en el poderoso nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo, por Sammy, Señor. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Entendemos, Padre, que los tiempos se han acortado, Dios, y usted ha dado una orden clara y precisa, que lo queremos usted mientras podamos hallarle, en tanto que está cercano. Le pedimos en esta hora que sea usted haciendo en su obra perfecta sobre Sammy, Señor, trayéndolo, Dios, ante el trono de su gracia, Señor, para que ciertamente le sirva con el temor y temblor que usted merece, pero también para que él goce, Señor, de ese privilegio de poder estar en su presencia. Te pido en el nombre poderoso de Cristo que quite todo tropiezo, Señor, para que él pueda venir, Señor, en paz, en bendición, ante el trono de su gracia, obedecerle, Padre Santo, y también en el nombre de Jesús pedimos, Dios amado, por tu familia, por tu bienestar, por tu salud, Señor. Que cada uno, Señor, de los que él pueda predicarle, expresarle, después regresar a sus pies, Señor, pueda ver en él el reflejo de su amor infinito. Te doy gracias, Señor, por su amor y su bondad. Amén. Amén. Amén y amén. Hermano Carlos, vamos a orar en esta hermosa noche por Amarili, amén. Amarili de Cedeños ha muerto, bueno, su esposo, pues, el papá de su bebé, para que Dios la fortalezca. Amarilis de Cedeños, pues Dios la fortalezca y Dios supra todo lo que necesite conforme a su gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús, en ese bebé, amén, en la niña, amén, en el nombre del Señor. Vamos a orar por ella, hermano Carlos, amén, en el nombre de Jesús. Amado Dios, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo. En esta hora intercedemos, Señor, por amar y Cedeño, Dios mío, Señor. Para que tus ricas bendiciones, Dios mío, Señor, la alcance, Padre Santo, de gloria, Señor. Padre, te rogamos que le supla, Dios mío, para cada una de sus necesidades que ella presenta, Dios mío, para ella, para su bebé, Señor amado, Dios de la gloria. Bendícele, Señor amado, conforme a tu riqueza en gloria, Padre Santo, Dios de gloria. Que no le falte, Padre, ni a ella, Señor, ni a su niña, Señor amado. Que no falte en su hogar el alimento, el sustento, Dios mío. Bendícele también con salud, Señor, y renueva sus fuerzas cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Guíala, Señor, en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, Señor, que ella permanezca firme, Dios mío, en la fe, Señor amado, Dios de la gloria, amado Dios. Ella de tus manos, Señor.
consuela su corazón, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos orando por nuestra hermana Francesca de Figueroa. Amén. En el nombre de Jesús. Pastor, vamos a orar por Francesca en esta hermosa noche. Amén. Ella tiene cáncer y que sea Dios haciendo ese milagro en ella. Amén. Oramos por Francesca en esta hermosa noche, Francesca de Figueroa. Amén. Confiando en el Señor Jesucristo que la va a sanar. Vamos, levante su oración, mi amado pastor. Amén. Por Francesca. Amén. Padre amado, Aleluya. de que todo lo conoce, Delante de tu presencia. que todo lo puede, Que tu madre te bendiga. que tiene el control sobre todas las cosas, Mira cuando ella se encuentra con especial cáncer. sobre su creación, usted Tiene tiene. el médico por excelencia, sí. Te quiero pedir en esta hora por Francesca, Padre, Como el Dios su amor infinito y su gracia eterna, como el por excelencia. haciendo ciertamente su voluntad sobre Señor ella, amado, Dios de la gloria, como nos escuchando Dios esta rogativa, Señor, fortalece que hacemos Señor. ante usted, Padre Santo, creyendo, Señor, en su benevolencia, en su amor infinito y su gracia eterna. Te pedimos Padre que por amado, favor que la pase sane. tu mano, te adora, Señor. Señor, por piedad, Por el amor de sé, Dios Señor, mío, lo de que son los Francesca, síntomas que de todo esa tiene un circunstancia cáncer, que ella Señor. vive. Padre Santo, Pedimos en el Espíritu, nombre de Jesús que haga usted por favor, resplandecer, Señor, Señor, logres el milagro en vida, ella y la Señor. cura de ese Y más cáncer, allá, Señor. Señor, también De tu cáncer, su todo lo cuerpo, que está alrededor de Padre, ella, su familia, cómo podemos sufrir, Señor, Padre Santo, que los bendiga su embates en vida, cuanto a esta enfermedad. Le pedimos en el nombre poderoso de Cristo que la ayude. Dele la fortaleza, abra las puertas, Padre Santo, para que lo que tenga que hacerse, Señor, sea hecho según su voluntad. Pero primeramente pedimos, Padre, la vida de una usted persona tiene control, Señor, sobre los milagros. Usted es el Dios de milagros. Por piedad, Señor, obra en ella según su voluntad. Por piedad, se lo pedimos. Gracias. Gracias. Amén. Amén y amén. Amén. Más bendiciones para nuestro amado pastor. Bueno, vamos a orar en esta hermosa noche. Son las peticiones hasta ahora que se ven acá. Vamos a orar, amado Carlos, por nuestra amada nación de Israel. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amado Dios, Padre, clamamos en este momento, Señor, por el pueblo de Israel, Padre Santo, Dios de la gloria. Oh Señor, Israel está en tus manos, mi Dios. Te pido misericordia, Padre, por el pueblo de Israel, Señor. Porque desde un principio, como lo habla tu palabra, Señor, cuando vino, Dios mío, nuestro Señor Jesucristo, Israel, Señor, fue reyectado, Señor, por los israelitas, mi Dios eterno, que hasta hoy, Padre Santo, es un pequeño porcentaje, Señor, de aquellos, Dios mío, que son mesiánicos, Señor, que siga a nuestro Señor Jesucristo. Señor, que el pueblo de Israel, Dios mío, Señor, pueda abrir sus ojos, Dios de la gloria, Señor, y convertirse, Dios mío, Dios de la gloria, del legalismo, Señor, al evangelio, Padre Santo, Dios mío, Señor. Padre amado, Dios de la gloria, bendice el pueblo de Israel, Señor, bendice cada familia, Señor, cuida de Israel, Padre Santo, como la niña de tus ojos, Señor amado, Dios de la gloria, porque tu promesa, Dios mío, aún está firme para el pueblo de Israel, Padre Santo, Dios de la gloria. Bendito es Israel, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya, amén y amén. Amén y amén. Amén. Más bendiciones. Bueno, mi pastor, vamos a orar en esta hermosa noche por nuestro amado país de Venezuela. Amén. Oramos por Venezuela en esta hermosa noche. Amén. En el nombre de Jesús. Soberano Rey, te pedimos en este momento, Señor, por nuestra nación Venezuela. Usted nos ordena, Señor, a orar por los que están en eminencia, por todo lo que usted ha puesto. Te pedimos primeramente, Dios, que sea usted desarraigando de nuestra nación, Padre Santo, todo pacto diabólico, Señor, toda herejía, todo aquello que es contrario a su voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que nuestra nación, Señor, sea libre primeramente de la idolatría en el cual está inmersa, porque sé, Dios amado, que usted aborrece, Señor, todos los ídolos. Pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que usted, Señor, sea abasteciéndonos de su misericordia. Pedimos, Dios, que se haga su voluntad. No hay de otra. Debemos de aceptar su voluntad de nuestra nación. Lo que usted disponga, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por favor, recuerde a aquellas personas, Señor, que han de venir a sus pies, que viven aquí en esta nación. En el nombre poderoso de Jesucristo, Venezuela florezca. En el nombre poderoso de Jesucristo podamos tener ese gozo en usted, Padre. También, Señor, que cada hogar pueda tener el alimento, el sustento,
y primeramente su presencia. Por piedad, traiga a Dios a cada hombre y mujer de esta nación al conocimiento de su palabra, en especial, Señor, a quienes no gobiernan, Padre, que tengan temor a usted, realmente un temor, Dios, reverente. Yo sé que usted puede quebrantar los corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, sobre cada venezolano, y traiga, Señor, de su voluntad en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque sé, Señor, que así como en Nínive, Padre, a la predicación de Jonás, Dios, te trajo misericordia desde el rey hasta el animal, Padre. Si creemos, Señor, que en Venezuela usted lo puede hacer. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a orar en esta hermosa noche por los predicadores de esta semana y por nuestro amado pastor Johnny Guerrero, amén, para que Dios lo siga llenando de sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche yo te doy gracias por esta poderosa palabra expuesta en esta noche, Dios de la gloria, Padre eterno, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones como un gran tesoro invaluable para guardarla, Padre amado, Señor, para alimentarnos a través de tu palabra cada día, escudriñar las escrituras, porque en ellas, Padre, dice que tendré la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Así que el Señor Juan 5:39 quiere el Señor de que nosotros escudriñemos la palabra, de que cada día nos preparemos más y más para estar allí preparada como esa novia esperándote, amado Jesús. Dios de la gloria, ve siguiente, los siguientes predicadores que vienen y que estaremos durante el programa. Te pido que nos llenes a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, Dios amado, de esa sabiduría con que llenaste a Salomón, Dios de la gloria. Y Salomón te pidió sabiduría para liderizar a tus pueblos, te le dio sabiduría, ciencia, honor y gloria, y ninguno llegó a tener más que Salomón. Así dar esa sabiduría, ese conocimiento a nuestro amado pastor Johnny Guerrero, a nuestro amado pastor de Paraguay, que viene mañana de Hermoso Zamora, a nuestro amado pastor Martín Pereira, José Salazar, mi amado pastor, y así a cada uno de nosotros, nuestro amado hermano Carlos, estará el pastor Vino de Rodríguez con nosotros, y así a cada uno, Padre, de este hermoso equipo. Padre, bendice grandemente a cada teólogo, pastor, maestro, cantante, adorador, siervo de nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, te esperamos mañana. Gracias, mi amado pastor. Dios te fortalezca, Dios te bendiga más, porque el Salmo 28:8 dice que Jehová es la fortaleza de su pueblo, refugio, salvador de su vida. Y aunque nuestro viejo hombre esté envejeciendo, no obstante, nuestro interior se renueva de día y de día. Así se renueva de día y de día tu fortaleza. Amén. Te lo bendiga, amado. En este día, mi amado pastor, fuerte abrazo. Amén. Por @Torbellino TV sobre las naciones. Dios te bendiga. Amén. Aleluya.